Hoy día comenzamos con la introducción a la clase de Antiguo Testamento número 2, que se concentra principalmente en los profetas. Cada uno de nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento, o como se dice en el ámbito académico, Biblia hebrea, nos damos cuenta de que la separación en el canon veterotestamentario, vetero de antiguo, testamentario de pacto, veterotestamentario, el canon, que es la regla, los libros, ¿cierto? Que fueron aceptados por la comunidad judía y después por la iglesia, nos damos cuenta de las separaciones que tiene, y son separaciones que ya se han comentado, que se han visto, especialmente los que tomaron Antiguo Testamento uno. ¿Hay alguien aquí que tomó Antiguo Testamento uno? Profe, disculpe, interrumpo la clase. ¿Sí? Yo tengo una consulta antes de empezar la clase. Sí, sí, Recuerda que yo estoy en el primer año de ITEM sí, y el día sábado me correspondía, según horario y calendario, libro histórico. ¿Estoy en lo correcto en esta clase o estoy equivocado? sí. Libro histórico es Antiguo Testamento 2. Ah, ya, muchas gracias. Sí, Disculpe no por se interrumpir la preocupe. clase. ¿Hay alguien que haya tomado Antiguo Testamento uno o Pentateuco? Uno. A ver, regálenme un emoticón a ver quién lo tomó para ver. Porque si no, yo voy a empezar a decir conceptos que creo que asumo que ustedes ya lo saben, entonces no me quiero ir despacio. Bien, una persona tomó Antiguo Testamento uno o Pentateuco. ¡Wow! Va a ser complejo el poder enseñar Antiguo Testamento 2 si no se ha pasado Antiguo Testamento número uno, pero no se preocupen, todo se puede hacer, ¿ok? Nos vamos a ir con más calma entonces. Bueno, como les decía, es muy notorio el hecho de que en la Biblia hebrea, está dividida, ¿cierto? En diferentes secciones. Y eso es muy, muy notorio por el carácter de las secciones, por las diferencias de terminologías, de enseñanzas, de historias. Entonces, la Biblia hebrea está dividida en tres, ¿no? Está dividida, para que lo anoten, lo escriban. Está dividida. Sí, Alexis, Sí, aquí somos dos. Buenos días, profesor. buenos días. Sí. Disculpe la pregunta, es que estamos muy confundidos. Que somos varias personas que somos de primer año Ujú. y nosotros inscribimos y nos aparecía libros históricos. Sí. Antiguo Testamento uno, libros históricos. Entonces no sabemos si estamos en la clase correcta porque inscribimos libros históricos, aparecía con ese nombre, Antiguo Testamento uno, libros históricos. Sí, tuvo que haber sido una errata de formato, porque Antiguo Testamento uno es Pentateuco. Claro, entonces usted está preguntando si han tomado el módulo anterior, entonces nosotros somos nuevos, entonces no lo hemos tomado, entonces no sabemos si en el fondo estamos en la clase correcta o qué pasó, porque claro, este es el link que nos enviaron. Exacto, porque cada clase de Antiguo Testamento va desfasado. Entonces, lo más probable es que aquí van a haber dos o tres estudiantes que tomaron Antiguo Testamento uno y los necesitan graduar. Entonces, necesitan dar el Antiguo Testamento 2, Mm, entonces por eso va desfasado. El próximo ya. año se va a dar Antiguo Testamento, o sea, el segundo semestre se va a dar Antiguo Testamento 3 y el próximo año se va a dar Antiguo Testamento uno. Pero como les decía, no se tienen que preocupar porque eh, después se van juntando y es muy fácil entendernos porque los profesores vamos a ir repitiendo siempre los conceptos. Ah, ya, ahora entiendo. Ya, Sí, profesor. sí, no, esto no es como matemáticas que necesitas sumar antes, ¿cierto?, de multiplicar o que necesitas conocimientos previos. Para nada, no es así. Ya, ya. ¿Ok? Muchas gracias por la Sí, aclaración. claro, de nada. Entonces, como les decía,
La Biblia hebrea está repartida en algunas secciones muy claras, y escríbanlo por favor, ¿cierto? Está repartida en Pentateuco, en ah, libros, ¿cierto? Proféticos y los escritos. Los escritos. Esa es la separación que tiene la Biblia hebrea, que en hebreo es Torá, Nebihim y Ketuvim. Si les no entienden los nombres y todo eso, no se preocupen porque esta clase está quedando grabada, así que después la pueden escuchar todas las veces que ustedes lo quieran, ¿ok? Y pueden ir repitiendo los conceptos. Pero la próxima semana, si Dios quiere, les voy a traer esa división un poco más didáctica y pedagógica, porque tampoco, al igual que ustedes, yo no sabía que la mayoría no habían tomado Antiguo Testamento uno o Pentateuco. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Biblia hebrea, no estamos refiriéndonos académicamente al Antiguo Testamento. En el ámbito de los estudios bíblicos se prefiere llamar así porque cuando se le dice Antiguo Testamento ya es un concepto cristiano, es un concepto teológico, es decir, cuando tienes un Antiguo Testamento es porque hay un Nuevo Testamento, es decir, un pacto renovado. Por eso que es un concepto cristiano, un concepto teológico. En cambio, si tú lo dices, por ejemplo, en la comunidad judía, suena como una falta de respeto, ¿no? Yo no puedo ir a excavar a Israel, cosa que hago, ¿no? No puedo ir a excavar a Israel y con mis amigos arqueólogos judíos le digo, oye, mira el Antiguo Testamento, es es una falta de respeto a la comunidad interreligiosa. Es Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, para el mundo académico es Biblia hebrea. Y esta Biblia hebrea, como les digo, está dividida, ¿cierto?, en tres grandes secciones. En la Torá, que significa ley, que significa enseñanza, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Está dividida en los profetas, en los Nebihim, ¿no? Que es a Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. em, y se salta después, ¿cierto?, a los profetas, que son Isaías, Jeremías, también a Ezequiel. Se salta a Daniel. Daniel no es considerado un profeta en el mundo hebreo. Y se va, cierto, a los profetas menores como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después la tercera sección está, cierto, se regresa un poquito y después de Primera de Reyes es Primera y Segunda de Crónicas. También son considerados como escritos, no como profetas. Después van a ir entendiendo ustedes la diferencia. Después, cierto, Edras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos ponen a Lamentaciones ahí, que es el segundo libro de Jeremías, pero al final está también Daniel. Daniel es considerado para los hebreos un jajam, que significa un sabio, y no un nabí, que es un profeta. Entonces, la sección que nosotros vamos a comenzar es la sección de los profetas. Y en la Biblia hebrea, ah, los profetas tienen dos divisiones, ¿ok? Se llama los profetas anteriores, ¿ok? Los Nebihim Rishonim, los profetas anteriores, Nebihim, que en hebreo es el plural de Naví. Naví es profeta, Nebihim es los profetas, Rishonim, ¿ok? Que son los primeros. Y después los Nebihim Ajonim, que significa, ¿cierto?, los últimos.
Y es muy importante esta subdivisión, dado que es, ah, son los profetas anteriores, son lo que nosotros en el mundo protestante, cuando se estudiaba el Antiguo Testamento, ahora lo puedo decir porque me sumerjo en el mundo protestante, cuando estudiábamos el Antiguo Testamento decíamos, libros históricos como Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda de Reyes, les decíamos ciertos libros históricos porque relataban la historia, ¿no? Relataban la historia de Josué y cómo llegaron a la tierra prometida, después de Jueces, cómo intentaron conquistarla, Samuel, el nacimiento de la monarquía con Saúl y David, después Reyes, ¿cierto? El desarrollo de esta monarquía que después se divide entre dos reinos, dos grandes, ¿cierto? Porciones de tierra como es el reino del norte, con diferentes capitales, con diferentes dinastías. Dinastías son familias que gobiernan. Y está el reino del sur, que siempre tuvo la misma capital, que fue Jerusalén, y la misma dinastía, la misma familia que gobernó, que fueron los hijos de David. Entonces, siempre los protestantes les denominaron a esos libros los libros históricos, incluso después, ¿cierto? Añadían eh, primera de Crónica y segunda Crónica, cosa que los hebreos no, los hebreos lo dejan como escritos y después, cierto, añadían Esdras, Nehemías, Esther, ah, pero tampoco los hebreos lo hacen. Entonces, las grandes divisiones van a quedar entonces así. Los profetas anteriores, estos que estaban acá, los Nebihim, Rishonim, van a ser cuatro, cuatro libros. Usted me dice, pero ¿cómo, profesor? Yo veo seis allí. No, cuatro, porque tenemos cierto a Yeshua, que es Josué, tenemos cierto a los Shoftim, que son los jueces, pero Shemuel es un libro en la tradición hebrea, no son dos, no está dividido, es simplemente un libro, ¿ok? Y los Melahim, que son los reyes, también son un solo libro. No, hay una división de primera y segunda de Reyes, entonces son 20, son cuatro. El canon protestante tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, pero el canon hebreo, es decir, en su Biblia hebrea, tiene 24 libros. ¿Por qué? Porque los juntan. No hacen estas separaciones que en realidad son separaciones más didácticas, más pedagógicas que separaciones temáticas, aunque la comunidad que canonizó estos libros no fueron los protestantes. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros no tenemos los libros de la Biblia hebrea porque los protestantes o los cristianos lo decidimos así, lo canonizamos, ¿ok? La palabra canon viene del griego medida, significa los libros que le dan la medida a la fe. Entonces, y eso, cierto, fueron aceptados en el segundo concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Entonces, los cristianos heredamos la tradición que ya había canonizado a los judíos. Y esa cuenta el mito y cuenta la leyenda que una ciudad llamada Jabnia, algunos piensan que es solamente una leyenda, otros piensan que sí, es una historia verídica, por ahí por el año 110, alrededor del año 110 después de Cristo, cuando el emperador Trajano gobernaba el Imperio Romano, y Jerusalén ya estaba destruida y estaban, cierto, regresando los judíos un poco a esta Jerusalén que había sido destruida por Tito 40 años antes. Ellos comienzan, cierto, después de la destrucción del templo, comienzan, que fue en el año 70 después de Cristo, por el hijo de Vespasiano, Vespasiano Flavio, Tito. Ellos tienen una crisis, ¿no? Una crisis de fe. Ya los saduceos no podían vivir o no podían existir porque no había templo. Y los saduceos eran los que habían eh, interpretado la ley
de acuerdo a los sacrificios en el templo. Entonces ya no existían. Los esenios, que era el otro grupo, tampoco existían, pues cuando tú vas a Qumran ahí al lado del Mar Muerto y excavas, te das cuenta de que ellos fueron destruidos por ahí por el tiempo de los romanos, por el año 70, entonces tampoco estaban. Tampoco estaban los celotes, pues ellos habían sido los principales exponentes de la revolución contra Roma en el año 68 hasta el 70. Entonces quedaba una sola fracción, un solo grupo. ¿Cuál era este grupo que quedó? ¿Cuál fue el que no nombré? De los, en los tiempos del Señor Jesús, desaparecieron los saduceos, los esenios, los celotes. ¿Cuál fue el otro grupo que desapareció? ¿Que quedó? Fariseos. Muy bien, los fariseos fueron los únicos que quedaron. Y ellos, los fariseos, tenían una tradición, ¿no? Veían el judaísmo de una perspectiva diferente, no desde los sacrificios, como lo hacían los saduceos, no desde los rituales de pureza, como lo hacían los esenios, ni tampoco desde la guerra, como lo hacían los celotes, sino que veían el judaísmo o a Dios desde la ley, desde el material escrito, desde la enseñanza, desde las tradiciones. Por lo mismo, ellos no se complicaron, no había templo, no importa. No habían piscinas de purificación, no importa. Israel no gobernaba, no importa. Ellos lo que les importaba era la ley. Por eso, después de la destrucción de Jerusalén, fueron el grupo que más creció, el grupo que más, cierto, empezó a tener poder. Y ellos dijeron, bueno, ahora vamos a nosotros tener nuestro propio canon, vamos a tener nuestro propio forma de entender el judaísmo y ellos dijeron, bueno, pongamos los libros sagrados. ¿Y cuáles son los libros sagrados? Porque en su tiempo tenían muchísimos, y eso ustedes lo deben de saber. En el tiempo tenían un montón de libros, libros apócrifos que consideramos nosotros, deuterocanónicos, pero dijeron, bueno, estos 24 van a ser los libros sagrados, que para nosotros son exactamente los 39 que tenemos desde Génesis o de cierto hasta el último libro que es Malaquías. Entonces, ahí estaban los 24 que para nosotros son 39. Entonces, en ese sentido, la primera división, los profetas anteriores, abarcan un periodo de tiempo muy importante. Yo sé que ahí en sus pantallas dice fecha de composición, pero olvídense, con los últimos estudios, los últimos descubrimientos arqueológicos, ya no se puede creer de que los libros fueron escritos en su totalidad allí, ¿ok? Sino fueron simplemente em, fueron redacciones y compilaciones posteriores. Y después, como también soy profesor de hebreo, les voy a decir, les voy a enseñar por qué. Sí, adelante Alexis y Camila. Hola, buenos días. Buenos días. Solamente quiero saber si estoy comprendiendo bien. Ujú. Entonces, lo que usted nos está enseñando es la visión de los fariseos de cómo ellos dividen el Antiguo Testamento. No, lo que le estoy, no, para nada. Es la visión, ¿cierto? De los fariseos, de cómo ellos no lo dividieron, porque estos ya estaban divididos. ¿Se acuerdan que en el tiempo del Señor Jesús, él mismo dijo, la ley, los profetas y los escritos? Ellos ya habían dividido el Antiguo Testamento. Yo le estoy diciendo que son los fariseos, que después se transformó en el movimiento rabínico, los que aceptaron estos libros. Pero la división ya estaba. Ya estaba, incluso el mismo Señor Jesús cita libros apócrifos y los del Nuevo Testamento, no sé si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento citan muchos libros apócrifos, citan a Enoc, citan el Apocalipsis de Moisés, citan a Jubileos, citan a Macabeos. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús, aquí ustedes tienen que ser muy buenos en la cronología.
El tiempo del Señor Jesús es del año 30 después de Cristo. Lo de los discípulos está el año 70 después de Cristo. Y ellos citaban otros libros. Eso es lo que les quiero decir. Ellos citaban otros libros, citaban libros que nosotros conocemos hoy como los deuterocanónicos o como los apócrifos. Pero en realidad fueron los fariseos los que dijeron, estos 39 para nosotros, 24 para ellos, son los que van a ser y nada más. ¿Me explico ahora? Sí, ya Sí, entendí. ok. Entonces, por eso nosotros tenemos estos 24 libros que en realidad son 39 porque hacemos esas divisiones, ¿no? Después crónicas, ellos no lo dividen y todo eso, nosotros sí. Por ejemplo, los 12 profetas menores, ellos no lo dividen. Es solamente un libro a los cuales les llaman los menores, los profetas. Para nosotros son 12. Entonces, por eso nosotros tenemos más y ellos tienen menos, por las divisiones que les hemos hecho, que es por un concepto más de estudio, de organización de estudio, que otra cosa. Pero lo que les quiero decir, y para que lo anoten ahí al lado en este cuadro, eh, es, no es la fecha de la escritura del libro, más bien es la fecha de cuando los acontecimientos pasaron. ¿Les parece? Que antes existía esa creencia de que cuando los acontecimientos que están relatando los libros pasaron, se supone que se escribió el libro. No, 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 no. Ahora con la revolución de los estudios bíblicos, de la historiografía, de la arqueología, ya se entiende que obviamente los libros fueron escritos posteriormente. Un puro ejemplo. Génesis dice, cierto, que cuando llegaron a comprar a José, los camellos, ¿cierto?, de los ismaelitas estaban ahí y se lo llevaron. Entonces, un puro ejemplo, eso no es posible porque el libro de José se relata por ahí, hay diferentes teorías, ¿no? Pero siempre se va a relatar como que fue en el año 1800 o 1600 antes de Cristo, algunos dicen 1500, pero entre el 1800 al 1400 antes de Cristo. Pero los camellos de Israel arqueológicamente llegaron en el año 700 antes de Cristo. Entonces ahí tú te das cuenta de que en realidad los que están contando la historia son personas muy, pero muy posteriores que están poniendo en escrito solamente relatos y tradiciones. Entonces, en esa dinámica y en esa revolución de la historiografía y de la arqueología no hemos dado cuenta de muchas cosas. Lo importante de entender no es quién escribió el libro. Yo no creo en Dios porque Moisés pudo haber escrito los 5 libros del Pentateuco, incluso hasta su muerte, ¿no? Porque él relata en Deuteronomio cómo murió, pero, entre comillas, pero mi fe no está basada en quién escribió los libros, sino mi fe está basada en lo que el libro dice, en lo que el texto dice, en lo que la enseñanza dice, en lo que la teología dice. Pero sí, nosotros nos importa los escritores y nos importa la cronología de cuándo pasó para poder mejorar nuestra exégesis. Y como veo que son muchos estudiantes de primer año, la palabra exégesis, ex afuera, agesis de gnosis, de conocimiento, es sacar afuera todo el conocimiento del texto bíblico, es decir, cierto, mi estudio bíblico. Para eso me sirve la autoría. Entonces, anoten al lado que más que la fecha de composición, es la fecha donde aparecieron los acontecimientos, es decir, Josué por ahí por el año 1200 al año 1100 antes de Cristo, aunque ah, les voy a enseñar de que cuando uno trabaja en historias bíblicas o en los estudios bíblicos hay teoremas, tesis, a escuelas que piensan de una forma y piensan, es como las matemáticas, ¿cierto? Están diferentes, hay diferentes escuelas para poder resolver un solo problema y no pasa nada. Bueno, en los estudios bíblicos también hay muchas personas que piensan de esta forma, estos de otros. Por ejemplo, a Josué no lo ven en el año 1200, lo ven en el año 1400 antes de Cristo, otros lo ven en el año 1600. Entonces alguno de ustedes me dirá, pero profesor, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Lo que pasa es que el texto es difícil, el texto te da algunas indicaciones que dice, ¿cierto?, de que puede ser en el año 1600, pero después te da otras indicaciones que puede ser en el año 1400 y después te da otras indicaciones que puede ser en el año
1200. Por ejemplo, el libro de Éxodo te dice, hay algunos dicen que, el faraón que gobernaba ahí era de los Ixos, era una dinastía Ixa, que era la dinastía 20, la dinastía 14, 15, 16, porque conocían mucho el mundo de los hebreos, entonces, no, y los Ixos, cronológicamente hablando, están en el año 1600, 1700, 1600 antes de Cristo. Entonces tú dices, no, si son los Ixos los que gobiernan en el tiempo del Éxodo, entonces es el año 1600. Ahí tú lo quieres calzar, ¿no? Lo quieres hacer calzar. Pero después tú dices, no, hay un monoteísmo. Entonces ese monoteísmo nació con Akenatón en el año 1350, en la dinastía 18. Entonces, es en el año 1350 donde aparece el Éxodo. Y tú dices, no, porque en el libro de Éxodo dice que los israelitas estaban construyendo las ciudades de Pitón y Ramesés. Ramesés, la ciudad de Ramsés. Y Ramsés fue el gobernador del año 1270 antes de Cristo. Entonces, no, el Éxodo fue en el año 1270. Entonces, ¿te das cuenta? Algunos toman algunos datos y hacen su cronología, otros toman otros datos y hacen su cronología. Otros toman otros datos y hacen su cronología. Entonces no es que no se pongan de acuerdo, sino que en realidad cada uno toma datos que para ellos son más importantes y hacen la cronología y no es que no es que nos complique a nosotros en nuestra fe, en nuestra existencia, en nuestro ser cristiano. Hay gente que le complica, porque piensan que si creen, cierto, de que Israel salió en el año 1600 antes de Cristo, son más espirituales. Si creen que salió en el 1200, no son tan espirituales. Cuando en realidad es, en ninguna parte la Biblia habla de la fecha. Hay gente que dice, no, yo jamás voy a dudar del texto bíblico. Si Moisés escribió el Pentateuco es porque Moisés lo escribió y en la Biblia jamás dice que Moisés lo escribió. Dice, Moisés nos dijo, Moisés lo relató, pero nunca jamás dice, ¿cierto?, que Moshe Limud, que Moisés lo escribió. Entonces, pero hay personas que sienten su espiritualidad así, que entre más fiel sean a lo que la tradición judía dice, porque fue la tradición judía la que dice que Moisés escribió el Pentateuco, que Josué escribió el libro de Josué, que Samuel escribió el libro de Jueces, que Samuel escribió primero y segundo de Samuel. Entonces sienten en su espiritualidad de que si son fieles a eso, van a ser fieles a Dios y no tiene nada que ver. La autoría y la cronología está puesta en debate, hay diferentes escuelas, diferentes teorías, pero nuestra fe no está puesta en quién escribió el libro, sino en lo que el libro dice. Nuestra fe no está puesta en quién, en cuándo pasaron los acontecimientos, sino que en realidad pasaron. O en algunos casos son una enseñanza, una parábola, una pedagogía, una figura para entregarnos una enseñanza espiritual. Entonces eso es muy importante que lo puedan ir entendiendo. Y me estoy alargando porque hay conceptos que tienen que ir sabiendo que no me corresponde enseñar a mí en Antiguo Testamento dos libros proféticos, pero sí se los voy diciendo porque veo que hay muchas personas de primer año. Bueno, después la segunda división son los profetas posteriores. Y tenemos cierto a Yirmeyahu, que es Jeremiah o Jeremías. Tenemos cierto a Yisgel, que es Ezequiel. A José, que es cierto Oseas. Vamos teniendo cierto a Joel, que es Joel. Amós, o que es cierto Amós, o Obadiah, que es cierto Abdías, tenemos a Jona, que es Jonás, a Maija, que es Miqueas, a Nahum, que es Nahum, a Habacuc, que es Abacus, a Tesefanaj, que es Sofonía, a Yehai, que es Ageo, a Sejarajai, que es Zacarías, y Malachi, o Malachai, que es, yo diría Malachi, que es Malaquías. Entonces, y como les decía de nuevo, las fechas son desde cuando se escribieron, es cuando suceden los acontecimientos, ¿ok? Cuando suceden los acontecimientos. Bien, vamos a dejar hasta ahí porque creo que ya la mayoría llegaron. Esto recuerden que está grabado, si no entendió algo, vuelve a poner el video, lo vuelve a poner. Cuando yo llegué al seminario a los 19 años, em,
no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Mis profesores, como ustedes, muchos que llegaron a la universidad, no entendían los tecnicismos, los conceptos, am, los pensamientos. Es un mundo totalmente distinto, pues es así, es la academia, esto no es escuela dominical. No, esto es un instituto teológico y no, y dicen, ah, es un instituto, no es un seminario, entonces son de baja categoría. No, es que el seminario es solamente para pastores. Un instituto también es para laicos. Ah, pero no son una universidad. No, es que la universidad responde a un perfil político. El instituto es independiente. ¿Ok? Pero la calidad es la misma. La calidad es completamente la misma. Entonces, ah, van a ser desafiados.